continuar con el panel de aplicaciones en CUDI. Lo va a coordinar el presidente del Comité de Aplicaciones, Óscar Cárdenas, de la Universidad de Guadalajara. Gracias, buenas tardes. Pues vamos a continuar con este evento y les voy a pedir a los ponentes, si se encuentran, que suban acá al estrado, el doctor René Luna, el doctor Martín Velasco y tenemos en línea a la doctora Amanda Gómez. Bueno, mientras solucionamos algunos aspectos técnicos, ¿qué te parece si empezamos contigo? Vamos a escuchar la charla Difusión y repositorio de actividades por parte de Martín Velasco del Colegio Nacional. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si ya empezamos. Perfecto. Bueno, pues primero empezaríamos por qué es el Colegio Nacional. Como algunos de ustedes saben, es una institución sobre todo dedicada a la difusión de la cultura científica, artística y humanística de México. Fue fundada en 1943, en ese entonces, con la idea de hacer esta divulgación de manera completamente libre y gratuita, pero al mismo tiempo congregar a los grandes valores que tenía México en cada una de estas disciplinas. Entonces, pues en ese momento estuvieron gente pues como Diego Rivera, como Mariano Azuela, como Carlos Chávez, como Ignacio Chávez, etcétera. Pero pasamos en la… Creo que no agarra. Hacia allá. Ahí está. Bueno, ahí están los fundadores en ese momento del Colegio Nacional. El Colegio Nacional, como el año pasado más o menos hicimos una explicación, venía como de un largo proceso en el cual se daban todas estas conferencias únicamente en su sede, en la Ciudad de México, y un poco se había quedado como en cierto momento de lo que era la divulgación. Nosotros no damos ninguna especie, tenemos prohibido de hecho por ley dar cualquier tipo de capacitación. Se entiende que quien acude al Colegio Nacional es por mero interés, entonces no podemos dar ningún certificado, hacer exámenes, etcétera. Entonces, por ejemplo, quien va a escuchar una conferencia de Mario Molina lo hace únicamente porque está interesado en lo que pueda hablar este científico, y así ha sido siempre, científicos, escritores, etcétera. Entonces, hace 3 años hubo una reestructuración que tenía en mente pensar el Colegio Nacional y su actividad pedagógica a partir de las TIC. Entonces, eso se hizo a partir de estos ejes, pensando en las sociedades del conocimiento, pensando en un acceso libre y gratuito a todas nuestras instituciones. Nosotros nunca podemos cobrar un peso por lo que hacemos. Pensando en el concepto de Cultural Commons, de la educación dialógica y personalizada. De manera que eso implicó, pensando en el uso de las tecnologías de la información como una herramienta pedagógica, reestructurar toda la administración. No sé si le pueden dar al siguiente. Los ejes rectores, pues como les decía, hubo una reorganización, un realinado administrativo y el uso de las TIC para objetivos educativos, con la idea de constituir un laboratorio de interactividad. El año pasado les invitábamos a… Bueno, aquí hay como varias… el Colegio Nacional ahora organiza semanas del Colegio Nacional en todo el país. Tenemos alrededor de 700 actividades todo el año, tanto en la sede como en todo el país, y nuestra idea es empezar a tener actividades a distancia. Bueno, este es en la sede. El año pasado invitamos a CUDI a hacer las retransmisiones del que fue el primer encuentro Libertad por el Saber. Durante una semana
en el Colegio Nacional. Llegaron invitados de todo el mundo, especialistas en ciencias, especialistas, escritores, filósofos, a hablar sobre un solo tema, que fue el encuentro Pensar la muerte. Y solo para decir algunos datos, era la primera vez que lo organizamos, pues tuvimos alrededor de 20,000 asistentes. En cierto momento pues el hashtag Pensar la muerte se convirtió en trending topic nacional. Hubo 5 millones de impresiones en Twitter, 30,000 nuevos suscriptores. Entonces fue algo muy curioso como un evento centrado únicamente en el pensamiento, en la divulgación de las ciencias, las artes y las humanidades, se convirtió en un acontecimiento en las redes, ¿no? Entonces, esto va en función del proyecto que tiene el Colegio Nacional de llegar y de ampliar su actividad. Fue un encuentro que se pasó a través de televisión, de hecho se ha seguido pasando, se sigue viendo con muy buenos números a través de YouTube, y que ahora va con la estrategia del colegio de entender lazos internacionales que superen a los regionales. Este año se vuelve a hacer el encuentro con el tema de tiempo de revoluciones. Pero más bien, para no extenderme mucho, ¿cuál es la propuesta que queremos hacerle a CUDI en particular, pensando que el próximo año 2018 son los 75 años del Colegio Nacional? Y usualmente cuando las instituciones cumplen algún número de años, se dedican sobre todo a sacar libros conmemorativos, a hacer como una gran ceremonia. Pensamos, el Colegio Nacional no tendría mucho sentido, sobre todo pensando que es año electoral y que nadie nos va a hacer caso, y mejor pensarlo a futuro. Entonces, para sus 75 años, el Colegio Nacional se dedicará sobre todo a la consolidación de su archivo histórico, que ahorita está en una etapa de depuración y que iniciará su digitalización, que empezará a estar disponible con una página de internet nueva, que va a ser una plataforma multiservicios, a partir de la cual va a estar obviamente todo nuestro acervo histórico. El Colegio Nacional, su acervo histórico, tiene el repertorio de sus 101 miembros a disponibilidad. Tenemos alrededor de 40,000 grabaciones de conferencias de Octavio Paz, conciertos de Eduardo Mata, una variedad muy grande, ¿no? Entonces, la plataforma que se está conformando obviamente va a tener un apartado de repertorio para servicios de CUDI, y tendremos ya también las transmisiones en vivo de HD. ¿Qué pasa? El Colegio Nacional solo puede tener un máximo de 40 miembros. Y bueno, pues es muy padre tener al Premio Nobel de Química o al escritor Premio Cervantes, pues yendo a cada uno de los lugares, pero en términos prácticos no sirve de mucho. ¿Y qué ponemos a su disposición? La posibilidad de transmitir nuestras actividades en la sede. La sede del Colegio Nacional tiene la capacidad, es un auditorio limitado a 360 personas, pero que sin embargo puede tener pues la posibilidad de retransmitir a través de CUDI en HD, y entonces nuestras actividades pueden ser para todos los centros que tienen las universidades y las diferentes instituciones de divulgación de la ciencia o de difusión cultural. Pueden aunarse a este tipo de actividades que tienen la programación, lo único que tienen que hacer es bajar la señal. Y en concreto, bueno, digamos, con nuestra gran actividad, para los 75 años será una exposición retrospectiva, pintores y pintados. Han pasado muchos pintores en el Colegio Nacional: Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, ahora tenemos a Vicente Rojo, y aparte hay como
Tenemos una colección de retratos que bien podría ser como la representación del retrato mexicano del siglo XX. Con eso y con pinturas que nos va a prestar varias instituciones como Hacienda, como la UNAM, etcétera, haremos una retrospectiva cuya sala final será una forma de pensar el futuro. El futuro una invitación a pensar el futuro del conocimiento en México, del estado de la educación, del estado de la investigación en México. Queremos invitar, esta inauguración, la inauguración de esta exposición se planea hacer el 8 de abril. Tendremos, aparte de la exposición, tendremos una actividad, Libertad, Saber y Futuro, en el que vendrán invitados internacionales del Collège de France, vendrán de la Red de Universidades de Estados Unidos, pero queremos para esa fecha, sobre todo pensando en más que hacer un acto conmemorativo, hacer un momento en el que el colegio invite a todas las instituciones educativas de México a pensar sobre el estado de la educación y la investigación y enlazarse en ese momento, hacer como una especie de lluvia de ideas sobre lo que la investigación y la educación tienen que ser en México para este momento tan delicado en el que vivimos. Decía José Emilio Pacheco que el Colegio Nacional, que se inaugura un día después de que se disuelva el pacto el gueto de Varsovia, había nacido como una especie de sublevación contra la barbarie. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, que éramos los bárbaros frente a los europeos que en ese momento estaban dándose en la torre en la Segunda Guerra Mundial y tenían campos de concentración, México creaba una institución cuya única misión era divulgar las ciencias, las artes y las humanidades. Entonces, creemos que en este momento tan delicado en el que estamos enfrentándonos como al contexto político internacional, es un gran momento para volver a pensar con ese espíritu, de pensar con el espíritu de decir, bueno, vale la pena frente a la situación en la que estamos viviendo pensar únicamente en la libertad del saber, ¿no? Entonces, esa es la invitación que les venimos a hacer, que pronto les llegará la invitación ya formal a sus universidades para hacer este enlace en el que nos podamos unir todos en cierta fecha para pensar desde cada una de nuestras universidades sobre el futuro. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante la charla. Doctora Amanda está por ahí. Si nos pueden poner a la doctora Amanda Gómez, por favor. ¿Sí nos escucha, doctora? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, sí la escuchamos Perfecto. muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar de la aplicación que estamos dando en la Agencia Espacial Mexicana a la sociedad. Lo primero que nosotros estamos considerando como aplicaciones sociales del espacio es la salud, educación, protección civil y seguridad. Términos que normalmente se han manejado desde años anteriores, es de telemedicina desde los años 50, hasta actualmente trabajar con modelos que se llaman teleepidemiología, geografía de la salud o geomedicina, pasando por cibersalud, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente la geomedicina? La geomedicina justamente es la unión de lo que es la cibersalud, la comunicación para la salud, médico-médico, médico-paciente, administración, robótica médica, etcétera, in situ o a distancia, pero utilizando alguna de las plataformas TICs. Eso es la cibersalud. Hacia esto le agregamos los sistemas de información geográfico. Estamos hablando de la geomedicina, lo cual nos permite geoposicionar las enfermedades. Como antecedente tenemos el programa piloto del ISSSTE, que fue en 1995,
el cual fue una prueba piloto que duró 4 meses y nos demostró la factibilidad de poder hacer enlaces vía satélite en toda la República Mexicana, en la cual estuvo involucrado el licenciado Carlos Casasus, el cual le sigo dando el reconocimiento público. Este es el modelo que trabajamos, el modelo piloto en 1995 en el Hospital 20 de Noviembre, y lo que encontramos en esa ocasión que se habían reducido los gastos un 52% comparado con el año anterior. Eso nos permitió hacer una evaluación costo-beneficio y nos dio la autosustentabilidad de los modelos en 2 años, considerando las plataformas utilizando tecnología satelital. Y entonces, en 1994 se inicia el Programa Nacional de Telesalud del ISSSTE, el cual conectó en este momento a 4 estados y después fueron creciendo hasta que quedó en 24 estados de la República. Este modelo fue muy interesante porque en ese año se nos dio el reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud por haber sido el primer programa mundial en salud pública utilizando las tecnologías de información que en ese tiempo todavía no se llamaban TICs. Estos son casi el Cretácico superior de la telemedicina en México, del cual pueden estar viendo las plataformas, una 386 por ahí. Bueno, esto es lo que quedó en las instalaciones que quedaron en todo el país. Se conectaron vía satélite mediante 5 haces regionales para la comunicación. Bueno, de ahí se parte a otro modelo muy interesante que fue la aplicación del modelo de telesalud y después telemedicina, bueno, primero telemedicina y luego telesalud, en el estado de Chiapas, conectándolo tanto vía satelital como vía terrestre, aprovechando las plataformas que existían del programa eMéxico en su momento. Entonces no era necesario en ese momento comprar plataformas, sino aprovechar lo que ya existía, porque además para el nivel de atención, que estamos hablando de un primer nivel de atención, el médico lo que requería era un medio de comunicación con el cual pudiera decir las características que tenía su paciente. De ahí, segundo nivel de atención ya requiere elementos de diagnóstico, por lo cual las velocidades de transmisión ya deben de ser más altas, y ya cuando estamos comunicando hospitales de tercer nivel de atención, esos sí requieren anchos de banda mucho mayores. Bueno, nosotros hemos en la agencia evaluado que los elementos y subproductos que son los facilitadores para las aplicaciones sociales son los satélites de comunicación, los sensores de percepción remota, los sistemas de recepción, las imágenes de percepción remota, el software para el procesamiento de las imágenes y la utilización de los datos adquiridos. Y es ahí donde nos fuimos a cuáles son las aplicaciones de la percepción remota en el mundo. Bueno, pues van desde desastres de origen natural hasta estudio de los océanos, agricultura, rescates en casos de desastre, salud, bienestar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos en protección civil 4 o 5 cosas que son muy importantes, que son los mapas de riesgo. Nos encontramos cuando empezamos con este programa en la Agencia Espacial Mexicana que el caso de Tabasco no tenía mapa de riesgo actualizado. Lo más actualizado que tenía era el 2007 cuando hubo una inundación y a partir de eso cambió la orografía del sistema y eso no se había cambiado. Entonces empezamos a trabajar con el estado de Tabasco para los modelos de riesgo químico, ecológico, hidrometeorológico, cercos sanitarios, geológicos y lo que nos fuéramos encontrando. Algunas aplicaciones más comunes que tenemos de la percepción remota va desde la agricultura hasta la arqueología. Entonces tenemos un escenario enorme, pero ¿cuáles son las cuestiones que nos hemos encontrado? Bueno, lo primero, las imágenes de percepción remota, en principio nos dijeron que eran caras. Y bueno, efectivamente adquirir imágenes de alta resolución resultan caras, pero para los modelos que podemos estar manejando en un principio, podemos tener imágenes gratuitas de los satélites Landsat, Sentinel, etc. Entonces partimos primero de imágenes gratuitas y de software libre. Estamos trabajando con el programa QGIS para poder hacer el procesamiento de las imágenes. Por supuesto que hay softwares mucho más sofisticados, pero tienen un costo. Y en este caso, nuestra idea era poder educar y aplicar los modelos de percepción remota a los estados de la República con y sin recursos. Entonces, este fue un caso en el cual teníamos a Tabasco desde el espacio porque nos encargaron el caso muy específico de que había presentado un incremento de cáncer en linfoma no-Hodgkin entre Paraíso y Comalcalco en el estado de Tabasco, y lo que hicimos fue un estudio retrospectivo
y nos encontramos que había mejorado mucho la agricultura. Ustedes ven en el lado derecho una mejora de la agricultura, lo verdecito es la agricultura, y nos encontramos mejoras en la agricultura. Cuando fuimos a hacer el estudio puntual ya con las personas de la Universidad Juárez, encontramos que habían utilizado fertilizantes y pesticidas que eran altamente cancerígenos, y 2 de ellos eran cancerígenos totalmente, negados por la Organización Mundial de la Salud. También este es el caso del estudio de la zona, la misma Paraíso y Comalcalco, en donde vemos que se habían perdido cuestiones de agua, sin embargo, había una mejora agrícola, o sea, era como inconsistente. De las aplicaciones que podemos tener también es para los análisis de las sequías. Acá en el lado izquierdo tenemos a Baja California, Sonora. Y en esta imagen de la salud vegetal podemos observar que hubo mejores de las condiciones en 12 años. Igual, llegamos a la conclusión con las imágenes anteriores que con esta, que se había trabajado con fertilizantes y pesticidas, ¿no? Y bueno, igual en esta tenemos el mismo caso, mejoraron las condiciones agrícolas, pero se degradaron las cuestiones hidrológicas. Encontramos también otro caso con el que estuvimos trabajando, fue un mapa de riesgo para la Laguna Superior en Oaxaca, el cual se había incrementado en los últimos 10 años el cáncer de mama de las mujeres de la zona y que tenían uso de la Laguna Superior, que es esta. Ahí en ese caso no tuvimos la cuestión de los fertilizantes, sino que a mano derecha apareció, a mano derecha se encuentran unas minas que utilizan unos detonantes que contaminan, se van por los mantos freáticos y contaminan la zona de la Laguna Superior. Este dato fue dado para el gobierno de Oaxaca y pues para que tomen las acciones conducentes. Nuestra función es identificar algunas de las razones y bueno, de lo que sigue ya dependerá de ellos. Aquí tenemos el uso con falso color, en el caso de Paraíso, Comalcalco, el estrés hídrico, tenemos también el agua de tierra, la desaparición de mantos freáticos, bueno. Tenemos que en el caso de la geografía de la salud, nosotros geoposicionamos los problemas, los riesgos. Tenemos trabajo en casos de desastres y para la creación de cercos sanitarios. Aquí nuestro modelo principal es trabajar con teleepidemiología para enfermedades transmitidas por vector, que es el caso de la enfermedad de Chagas, el cual en algún momento en el año 2008 salió una nota que decía que, bueno, que se había confirmado que había condiciones generales de la vida que podían ser predecesoras de la enfermedad, como era la cuestión agrícola, de clima, deforestación, pero no tenían los datos. Y nos dedicamos a crear un grupo, el cual, con el apoyo de la red de ciencia y tecnología, de la red CITE, empezamos a trabajar imágenes de percepción remota por satélite para identificar las zonas de riesgo de la enfermedad de Chagas. Trabajamos con el Trypanosoma cruzi y el hábitat donde vive la chinche normalmente es en zonas muy humildes. Nuestro punto de modelo con el que trabajamos es en Los Guerrero, en el municipio de San Martín Hidalgo, en Jalisco. ¿Por qué ahí? Pues porque la población, el 50% presenta la enfermedad de Chagas. El resultado geográfico y agrícola nos dio una serie de árboles frutales y no frutales, ornamentales, que podían tener a la chinche en sus ramas. Nosotros, el modelo que trabajamos es, observamos la zona, identificamos el vector y una vez identificado, confirmamos la presencia del vector, o sea, en este caso la chinche, y en la unidad de diagnóstico que se encuentra en la Universidad de Guadalajara, y de ahí hacemos el diagnóstico ya agregándole un electrocardiograma, que tenemos un electrocardiógrafo creado por nosotros también, para hacer el electrocardiograma de los pacientes y de esa manera identificar los daños que pueden haberle causado la enfermedad de Chagas, que no es el único de los daños, pero por lo menos podemos identificar la cardiopatía chagásica. Una vez identificado un posible caso, se transfiere a su hospital de referencia y de esta manera se le da un seguimiento. Aquí tenemos la zona de Los Guerrero dentro de los Landsat y aquí hicimos el análisis en Los Guerrero para identificar el estrés hídrico y además la cuestión vegetal, la salud vegetal. Del año 2013 igualmente tenemos Los Guerrero y volvemos a hacer el diagnóstico de la salud vegetal de la zona. Este es el grupo y ustedes identificarán por lo menos a 2 de ahí que pertenecemos al grupo de telepidemiología de la enfermedad transmitida por vector.
Y también, como vemos, esto es en mapas de riesgo de Oaxaca, y a la laguna de Chapala nosotros siempre nos ha preocupado, y más últimamente cuando ha salido las notas de la Universidad de Guadalajara, en donde revela que existe un problema con tuxteno y melobdeno en la zona de la laguna. Nosotros desde arriba podemos estar viendo las modificaciones que ha sufrido la laguna de Chapala en la cuestión vegetal y otras cuestiones que pueden manejarse con la diversidad de las bandas, que se pueden trabajar con los satélites Landsat, el Sentinel y cualquier otro al cual tengamos acceso. Pero sí podemos ver las diferencias que ha pasado en esa zona y casi estamos en el caso ahora de tratar de hacer un estudio epidemiológico desde el espacio para poder trabajar la laguna de Chapala, porque sí nos tiene bastante preocupados. Bueno, otra de las aplicaciones es desde el espacio también, pero ya con radares de apertura sintética, ver profundidades, en este caso fue el cráter de Chinchulún, en el cual en la de abajo, en la imagen de abajo, podemos ver un Landsat que no nos da ninguna idea de que ahí hubo un golpe de un meteorito. Sin embargo, en la imagen de arriba, que es una imagen tomada con un radar de apertura sintética, podemos estar viendo que sí hay por ahí una profundidad donde se puede confirmar la posible cráter debido al Chinchulún. Bueno, otro de los temas que estamos trabajando es la cuestión de la educación. Nos interesa mucho la educación, sobre todo la educación hacia la salud. El 63% de la población indígena es monolingüe y la televisión y la radio, etcétera, que llega a esta población les llega en español y los mensajes no les llegan en su lengua nativa, por lo tanto los mensajes de lávese las manos y cuídese, pues no les llega y los afecta. Nosotros encontramos que la zona donde más diversidad lingüística existe es en la zona centro de México y ahí es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos con la Universidad Autónoma de Querétaro, con la televisión local de la Universidad Autónoma de Querétaro para generar el tema. Esta es la cadena en la cual aprovechamos el multiplexor que nos permite dos señales, en lo que antes era una señal de video, nos permite dos señales de video más cuatro por lo menos señales de audio, y esto nos ha creado la necesidad de, les voy a poner un poquitito nada más. Nubia bi tsutsai ne tsai no tsuwe. Magipodi numagi yagama minpodi made tsaira mashain. Nanu pensura. Bien, aquí en el caso anterior es una cápsula de audio en la cual se le está informando a las personas sobre la prevención para las serpientes que son venenosas en la zona de Querétaro. Finalmente, tenemos la seguridad, el caso de la seguridad, que por firma espectral nosotros podemos identificar, sobre todo en multiespectrales, cultivos ilegales e índices de vegetación de muchos de los temas, y que ese tema, bueno, la cuestión de los cultivos ilegales no nos corresponde a nosotros, pero podemos orientar de qué manera hacer el procesamiento y trabajar con QGIS y con otros softwares libres principalmente. Bueno, con esto yo concluyo, me dieron 15 minutos y exactamente los 15 minutos. Después cualquier pregunta que les quede, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dejar... Por razones de tiempo vamos a dejar las preguntas al final, si nos queda algo de tiempo. Bueno, continuamos ahora sí con René Luna, que nos va a presentar el tema Encuentro Virtual de Estudiantes de Posgrado. Adelante, René. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos como les comentaba. Espero que ahora sí no haya ningún problema. Ok, como les platicaba rápidamente, esta propuesta surge de un par de reuniones virtuales generadas por la comunidad de matemáticas. La primera fue dirigida a aplicaciones de la matemática, aplicaciones y modelos de la matemática aplicada, y la otra fue modelación y técnicas de matemática educativa. En uno de los casos, uno de mis colegas de Morelos no pudo presentarse, lo cual dio paso a que uno de sus estudiantes que tenía conocimiento del tema se presentara en su lugar. Se presenta con mucho éxito, mucho conocimiento del tema, y pocos días después me llegan varios mensajes que me sorprendieron un poco de varios estudiantes de algunas instituciones, sobre todo estudiantes de posgrado, solicitándome espacio y que les abriera algunas reuniones virtuales
para que ellos pudieran presentar sus temas de investigación, sobre todo en el área de matemática educativa, para poder interactuar con algunos otros colegas y compañeros de otras instituciones. Lo que surge de esto es que abrimos una primera plática, una primera reunión virtual que le llamamos Encuentro de Investigación en Matemática Educativa. Como vemos ahí, realmente la presencia no alcanzamos a notar más que los que teníamos algún video, pero la presencia fue, digamos que muy grande. Tuvimos estudiantes en streaming, sobre todo el gran número que me sorprendió fue el de número de asistentes de preparatorias con ALEPS y sobre todo escuelas de nivel medio superior, que eran los que más interesados estaban en el tema. De aquí surge estas primeras series de pláticas a las que le llamamos Encuentro. Surgen las primeras 4, en donde les tuvimos que dar realmente poco espacio a los interesados, dado que lo más que podíamos presentar eran 4 estudiantes por cada reunión virtual. La presencia en este momento incrementó, había tanto asistentes de nivel superior, de nivel posgrado, y la presencia que siempre para mí fue muy importante era el interés que mostraban los profesores de nivel medio superior, preparatoria, con ALEP, con sus estudiantes. Eso se extendió, digamos que si continuamos con el trabajo, presentamos todavía, sí, hubo más espacio y solicitamos más tiempo para estas reuniones. Y hasta la última que hicimos, se hicieron creo que 6 reuniones en un lapso de creo que de 2 años. Y los asistentes que teníamos, pues, prácticamente era el mayor número de asistentes que se habían logrado en una reunión virtual con la plataforma de streaming de CUDI. Tiempo después, el año pasado, tuvimos un poquito, digamos que escasos de tiempo, y lo que encontramos fue que recibimos muchos mensajes donde lo que buscaban era no solamente tener un espacio para el área de matemáticas aplicadas o de matemática educativa, sino que ya nos solicitaban mezclas de los temas que teníamos trabajando, ¿no? Lo que hicimos, pues, fue hacer una especie de sondeo, ver qué tipo de gente, de dónde venían, si de nivel medio superior o de posgrado, era la interesada en mostrar o en atender o en aprender técnicas, etcétera, etcétera. Hubo contacto también de colegas que, además de ser expertos en el área educativa, también son expertos en temas de investigación, y surge la posibilidad la propuesta de abrir un pequeño curso de algunas 2 o 3 horas en lo que es estadística y aplicaciones de la estadística. Se abre y, para mi sorpresa, era un curso tan didáctico, tan entendible, que me sorprendió cómo la gente permaneció conectada hasta ese momento. Bueno, lo que se logró en ese momento, pues, es hacer un intercambio. Logramos consolidar un grupo muy grande de personas: Universidad de Morelos, Veracruz, Quintana Roo, Morelia, Guanajuato, y un grupo muy grande del cual no tuve la estadística completa, de gente de profesores de nivel medio superior. Los resultados, digamos que importantes, que hemos tenido, además de la consolidación de grupos, el intercambio de ideas, fue que era un foro en donde los estudiantes de posgrados podían tener un escenario para, de alguna manera, tener de alguna forma práctica para entrenarse para su examen de tesis, ver qué posibles preguntas eran las más donde la gente se encontraba con más dudas, y esa mezcla de toda la gente
de todas las áreas, realmente enriquecía mucho los conocimientos y los caminos que debía seguir el estudiante y los huecos que tenía en el conocimiento para poder encaminar más correctamente sus temas de tesis. Una vez que logramos esto, hubo un par de resultados que no habíamos visto, pero que resulta que hoy es el que nos lleva a intentar ampliar un poco más la metodología que hemos estado trabajando. El interés muy amplio que observamos de los maestros, de los profesores, de matemáticas, sobre todo del área de ciencias, física, química, en entender las metodologías de la matemática educativa de alguna forma para ser aplicadas en sus cursos, fue sorprendente. Hubo muchas preguntas, tuvimos muchos interesados y eso nos lleva a abrir un espacio más para esa gente, ¿no? No habíamos visualizado esta forma de ver a estos profesores, que de alguna manera la comunidad de matemáticas los tenía olvidados, ¿no? Nosotros nos habíamos concentrado mucho sobre todo en los estudiantes de posgrado, en las áreas de investigación, pero estos profesores de este nivel no los teníamos a la vista, ¿no? Eso también en algunas preguntas que me hicieron, logramos concluir que estos foros eran de mucha utilidad para que muchos de los estudiantes que estaban terminando el nivel medio superior lograran concebir o obtener una mejor idea de cuál era su futuro, hacia dónde querían dirigir sus estudios. Muchos encontraron que el área de química era algo que les gustaba por cosas que aprendieron, por dudas que tenían y que en aquel momento se les respondieron y por lo cual solicitaron de alguna forma más información. Una vez que hicimos todo este estudio, platicando con algunos otros colegas, vimos la necesidad de generar una nueva propuesta, ¿sí? Esta nueva propuesta sigue siendo dirigida a la gente de maestría y doctorado, sigue siendo la misma temática, tener foros abiertos donde los estudiantes puedan adquirir experiencia, mostrando sus trabajos de tesis o de investigación. Y bueno, lógicamente lo que proponemos con esto es propiciar el intercambio de conocimientos, el generar grupos más grandes con áreas comunes. Solamente que en este momento lo vamos a hacer extendiendo más las áreas en las cuales, extendiendo este foro a unas áreas mucho más amplias, ¿no? Como mostramos ahí, ahora no solamente vamos a trabajar en matemáticas aplicadas, simulación, lo cual tuvo un impacto fuerte en que la gente viera que el poder de las matemáticas para predecir, encontrar y explicar, sino que ahora también vamos a meter temas más dirigidos a la ingeniería. También queremos meter temas relacionados con el cómputo y el cómputo científico, lo cual son muy distantes entre sí. Optimización matemática, cuestiones de heurística y temas relacionados con lo que es inteligencia artificial, supercómputo, sobre todo en el área de algoritmos y programación avanzada, y así como combinaciones de todas estas. Justamente hace una semana platicaba con uno de mis colegas de una escuela de cómputo. Me dice, es que yo estoy muy interesado en entender el cómputo, pero aplicando técnicas conocidas y bien investigadas de matemáticas educativas para poder generar una área que queremos abrir aquí que le llamamos cómputo educativo, ¿no? Entonces, estas mezclas han llevado a que los colegas involucrados en el tema tengan un contacto más cercano y soliciten más espacio, intercambio mediante foros abiertos en streaming o reuniones virtuales con unos muy buenos resultados, ¿no? En el pasado año hicimos algunas reuniones donde sí nos sorprendió la presencia y el interés que se tenía en combinar varias de las áreas con las que se habían estado trabajando, ¿no? Hasta ahorita, los involucrados en la primera fase que
que surgió, como les comento, de forma un poco fortuita, pues es colega de Quintana, bueno, que ahora ya está en la UDG, que es Verónica Vargas, ha estado trabajando muy de cerca con la comunidad. César Cristóbal, que pertenece a la Universidad de Quintana Roo. Por aquí debe estar mi colega Moisés Torres, que además de que colaboramos cercanamente en el área de supercómputo, también hemos tenido varias colaboraciones en el área de matemática educativa. Ya hay gente que quiere involucrarse fuertemente para combinar los otros temas que tenemos, digamos, todavía pendientes, como es la doctora Noemí Mendoza, es, digamos, una experta en el área de educación y también ha dirigido la comunidad de ingeniería durante varios años. Necesitamos, digamos, su presencia sería muy importante en el desarrollo de este proyecto. Tenemos al doctor Salvador Godoy, que es un experto en el área de reconocimiento de patrones y en general del área de inteligencia artificial. Él es el coordinador de la comunidad de inteligencia artificial. También consideramos al doctor Edgardo Felipe Rivera, que él es un experto en el análisis y procesamiento de imágenes, que también es uno de los temas que queremos involucrar como también una subárea del área de inteligencia artificial. Y bueno, la verdad es que ya no quise meter muchos otros colegas que ahora quieren trabajar en conjunto con esto y bueno, y organizarlos todavía no sabemos cómo le vamos a hacer, dado que estábamos trabajando con 2 o 3 reuniones virtuales por año. A veces consideramos un poco complicado hacerla una cada 2 meses, pero ahorita con toda la gente que está dispuesta a involucrarse y a trabajar en conjunto, pues esperemos que ya podamos hacer un uso mucho más intensivo y tener un mejor intercambio de conocimientos, sobre todo entre los estudiantes de posgrado, y que podamos involucrar más fuertemente a los profesores, sobre todo de las áreas de nivel medio superior y superior. Y bueno, eso sería todo de mi parte, y cualquier duda, contacto, no duden en escribirme. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Me están informando que el siguiente panel ya está aquí encima de nosotros. Entonces les voy a pedir, si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, se las hagan directamente. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.